Milagro en el Hospital del Mar. Así hemos titulado nuestra primera historia. Una historia reciente, una historia inexplicable, de momento. Verán, seguro que han escuchado, como si fuese una leyenda que corre de voz en voz, ese acontecimiento, ese incidente, esa madre con su hijo que tienen un accidente de tráfico, el muchacho queda bajo los engranajes del vehículo y la mujer, aún desvalida, aún herida, logra elevarlo con una fuerza titánica para salvar a su retoño. Bueno, pues esto sería algo así, pero todavía, y como van a entender, con componentes más extraordinarios. El documento que tengo aquí en mis manos está fechado a 21 de diciembre del 2010 y lo firma Jaume Raventós, consejero de Sanidad de la Generalitat de Cataluña. Y les leo brevemente porque ustedes ya han visto a Antonio, para que entiendan perfectamente lo alucinante de este acontecimiento. Dice: hemos tenido conocimiento de su actuación en la madrugada del día 20 de diciembre en el accidente ocurrido en el Hospital del Mar, ayudando a extinguir el incendio y en la evacuación de algunos enfermos. Vamos a intentar resolver todo esto, que parece increíble en un primer impacto. ¿Son sombras de la mente o estamos analizando el último milagro? Dentro del hospital nadie, solamente el único que estaba era él, porque todo el mundo había huido. Y luego me dijeron que las camas se corrían, las desplazaba. Digo, ¿cómo puede ser posible? Y había el cristal, ¿qué? Pues los bomberos me dieron el cristal ese para abrir ese cristal. Si eso no hay ser humano que lo abra. En sentido a palabra, persona. Ellos están capacitados para poder abrir un cristal, ¿no? Pero una persona sola lo que hizo es imposible. El 20 de diciembre de 2010, Dolores Barea se recupera de una embolia en el Hospital del Mar de Barcelona. Descansa cuando de pronto le sobresalta una explosión. Nota que sube la temperatura. Hay un incendio. Necesita ayuda, pero cerca de ella solo hay una persona. Inmóvil, en una mecedora, se encuentra su hijo, José Antonio Trillo, enfermo catatónico profundo. Puede llegar a no responder ni tan siquiera a los estímulos dolorosos. Clásicamente, cuando no existían los tratamientos modernos y tratamientos eficaces, había personas en catatonía que podían estar incluso horas manteniéndose sobre una sola pierna. Incluso podían dejaban de comer y de beber durante mucho tiempo hasta poner en peligro su vida. Hoy día estos casos extremos no se ven porque los tratamientos son muy buenos. Pero la catatonía todavía existe, es rara, no es frecuente dentro de los cuadros de psicosis esquizofrénica, pero es muy rara, pero es muy grave, es decir, el pronóstico es muy malo. ¿Qué es lo que piensa un catatónico? No lo sabemos. ¿Cómo puede reaccionar? Tampoco lo sabemos. Apenas puede ver nada. Hay humo por todas partes. Dolores oye voces, gritos de auxilio, pasos de personas que huyen. Intenta pedir ayuda, pero no consigue gritar. Entonces, oye una voz que le es conocida, una voz que lleva mucho tiempo sin oír y que le dice: no te preocupes, voy a apagar el fuego. ¡José Antonio! No me contestaba, no hablaba, no me contestaba. Y viene y me hace así y dice: José Antonio, después de nombrarme a Santa Conchita, ayúdanos, ayúdanos y sálvanos. Si hay algo que nos haga daño, quítalo. Este es el hospital libre para todos, que venga a curarse como yo, que estoy inválida, que estoy enferma. Y entonces llamo a mi niño y viene: José Antonio. Mi niño no hablaba. Cuando me dice: humo, 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 voy a ir a apagarle el fuego. Siente que se abre la ventana y entra aire fresco. No sabe dónde está su hijo.
¿A dónde ha ido si apenas se puede mover? Pero piensa que algo está pasando. Después de tantos años en silencio, le ha hablado. Y aunque parezca imposible, se ha levantado. Yo creo que entre Antonio y su madre hay un nivel de comunicación que va mucho más allá de lo que nosotros entendemos como comunicación verbal o incluso una comunicación por gestos, ¿eh? Es decir, nosotros habitualmente nos comunicamos con la palabra y si no con los gestos, incluso a veces con la mirada nos podemos comunicar. Ella con su hijo no puede comunicarse por ninguno de esos medios, pero en cambio estoy convencidísima de que tiene un nivel, pues podría parecerse a algo como la telepatía, es decir, se entienden perfectamente, se comunican perfectamente y es muy posible que en ese momento mentalmente la madre le transmitiera a su hijo todo lo que tenía que hacer. Resulta que yo me entero del fuego que se generó allí o lo que ocurrió allí, me entero por una llamada que yo recibo, estando aquí en casa. Yo ya salía para marcharme para el hospital. Y entonces recibo una llamada que me dice: ha habido fuego en el hospital y ya se ha controlado y se ha apagado. Y digo, qué raro, porque a mí, como fuera alguien de los centros hospitalarios, me extrañó, ¿no? Y dice: sí, porque soy el Antonio. Y ya se colgó el móvil y se desconectó completamente. Me quedé sorprendido, digo, ¿cómo puede ser? Si él no puede ni hablar, ni nada de nada. ¿Cómo es que me ha contestado? Y era la voz, precisamente de él. Cuando llegan los bomberos, el fuego ha sido sofocado. En la planta afectada, solo están los enfermos que apenas pueden moverse y no han podido escapar. Y José Antonio, completamente ausente junto a su madre. Cuando ya vino mi niño, ya había apagado el fuego. Y yo ya no estaba ya nada más que en que había venido, pero que él no hablaba. No me podía contar nada. Yo le cogía la manecica, me la ponía en la manecica. Yo sé que me hacía así. Porque hoy oye lo que no hablaba, pero él oye. Y yo cuando le decía a José Antonio no me podía decir nada. No hacía nada más que así. Cuando yo le decía a José Antonio, ¿qué es lo que ha pasado? No hablaba. Si no sé cómo, con una espalda torcida, como mi niño hizo lo que hizo. Y esa fue una de las partes importantes, fue esa. ¿Cómo pudo abrir ese cristal? Lo han dicho los bomberos. Es que eso no es imposible, una persona que pueda abrir. Y lo que hizo, todo lo que había, las camas desplazándolas, uno, otro, por arriba, por abajo. Yo mismo pienso, digo, eso es imposible, eso no puede ser. Pues mire, lo hizo. En el caos que se produjo tras la explosión, nadie pudo ir a socorrer a Aurora, solo su hijo. Pero José Antonio llevaba más de 20 años en estado catatónico, atrapado en un mundo propio. Tiene la espalda destrozada y los músculos atrofiados. ¿Cómo pudo hacerlo? Es muy difícil explicarlo. Entendemos que lo que hizo en aquellos momentos fue simplemente un automatismo de supervivencia. Posiblemente también, de alguna forma, su madre tendría algo que ver, quizá de forma telepática, de forma simplemente de relación afectiva, de relación directa, como habían establecido la relación durante tantos años entre madre e hijo. Quizá la madre de alguna forma le estaba pidiendo a su hijo que hiciera esto. Lo que es maravilloso, extraño e incomprensible de este caso es que él, en un momento determinado, al ver que su madre está en peligro de muerte, sea capaz de reaccionar y sea capaz de hacer un acto voluntario, cosa que nunca ha hecho, por lo menos yo nunca he observado en el largo tiempo que he hecho el seguimiento, que fuera capaz de tomar una decisión propia, porque él siempre está ausente. Entonces es capaz de hacer un acto voluntario, salvar la vida de su madre, salvar también de rebote el resto la vida del resto de internos que estaban ingresados en el Hospital del Mar,
y luego, curiosamente, vuelve a su estado basal. Parece imposible que pudiera abrir la ventana, desplazar la cama y apagar el fuego de la habitación de al lado. Sin embargo, un documento oficial reconoce que José Antonio ayudó a extinguir el incendio y a evacuar a los enfermos. Para Dolores, no hay duda. Al verla en peligro de muerte, su hijo regresó un instante para salvarla. Milagro en el Hospital del Mar de Barcelona. Yo lo digo muchas veces y sé que me repito en exceso, pero una auténtica película, ¿no? Seguramente de ocurrir en otro país sería una película, una historia, con cabos sueltos, por supuesto, y aquí vamos a intentar atarlos con nuestros compañeros especialistas. Y en este caso, además, quiero agradecer especialmente al doctor Luis Borràs que nos haya ofrecido toda esta información, porque gracias a él sabemos esta historia, gracias a su investigación paciente de este hombre. Yo sigo alucinado. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme. No, por favor, al revés, todo lo contrario. Y tenemos este documento que ahora quizá puedas dar una señal al público de lo importante que es esto. Yo he leído alguna frase anteriormente, antes de dar paso al reportaje, pero más o menos, para volver a tener el sentido después de ver el reportaje de Paco Pérez Caballero, hemos tenido el conocimiento de su actuación en la madrugada del día 20 de diciembre, en el accidente ocurrido en el Hospital del Mar, ayudando a extinguir el incendio y la evacuación de algunos enfermos. Claro, esto en una persona, digamos, que en un estado normal, sería un agradecimiento. Pero claro, han visto ustedes, Antonio. Por cierto, además, que no es un cualquiera quien firma este documento. Efectivamente, es un documento que está firmado por el Conseller de Sanitat de la Generalitat de Cataluña, o sea, la máxima autoridad sanitaria de Cataluña. Y tú has examinado, como doctor, a este hombre. ¿Cuál es su historia? Que es lo que nos queda por saber, ¿no? Este hombre, ¿por qué llega a este estado? ¿Por qué se llega a este misterio enorme del cerebro que es la catatonía? Sí, pues un poco la biografía de este hombre, así sucintamente, pues podemos decir que es un hombre que era músico rockero, un chico normal, un chico que cuando tenía 20 años, 25, pues era un chico que se relacionaba normalmente con todo el mundo, y entonces tiene un accidente de tráfico, tiene un traumatismo craneal bastante serio. Después, pues no sabemos nada más, ¿no?, de lo que pasó, pero se vuelve poco a poco, tiene unas alteraciones de la conducta progresivas, y luego llega un momento en que se encierra en sí mismo. Es lo que se llama autismo, ¿no? Se vuelve autista, no se quiere comunicar con nadie y entra en un mundo muy profundo, en un mundo que está lejos del nuestro, no sabemos en qué piensa, está muy alejado de la realidad, y entonces es lo que padece una enfermedad, ¿no? Se la diagnostica de una enfermedad que se llama catatonía. Esta enfermedad se caracteriza porque el paciente pues tiene un autismo, es decir, está muy alejado de lo que ocurre, de la realidad, y al mismo tiempo, como está pensando en otra cosa, no se da cuenta que tiene cuerpo. Entonces su cuerpo está quieto. Muchas veces los catatónicos pueden estar largas horas como si fueran una estatua, sin moverse, en estado catatónico. Y es muy difícil que reaccione. Un catatónico puede estar horas y horas en la misma posición, incluso, por ejemplo, con un brazo levantado y no manifiesta ningún tipo de dolor. Y realmente pues es una enfermedad muy extraña que no se sabe el origen. El origen puede ser, hay quien dice que puede ser un tipo de esquizofrenia. También el origen podía ser traumatismo craneal, se ha relacionado, quizá el doctor Cabrera, que es más experto que yo en estos temas, pues lo sabrá, ¿no?, que hay traumatismos craneales que pueden evolucionar hacia una catatonía. Y también a veces un trauma psicológico, un disgusto muy fuerte, puede ser que la persona acabe en estado catatónico. De hecho, este chico, lo que llama la atención es que yo lo visito desde hace aproximadamente 8 años, aunque él ya lleva más tiempo catatónico, pero yo solamente lo visito desde hace 8 años. Yo iba a Sant Boi a verle y él estaba en posición fetal, estaba con el cuerpo doblado, estaba así. Eso es como el ejemplo vivo de una especie de regresión. Exactamente, como si de hecho una regresión muy profunda. A veces hay personas que la realidad pues no les gusta, hacen una regresión y entran en un mundo posiblemente alejado del nuestro. Entonces, lo curioso del caso es que la madre que vive por él tiene una madre que yo, cuando iba a verlo a Sant Boi, la madre cada día iba a verlo, cada día le traía la comida, le lavaba la ropa, y estaba pendiente, le daba la mano, lo acariciaba, le quitaba el sudor de la frente, la madre. Pues esta madre que tanto le quiere,
pues realmente, posiblemente es la que podríamos decir que le ha ayudado a subsistir a este chico, ¿no? Posiblemente, si no, pues su catatonía hubiera sido mucho más grave. Una cosa, hemos sabido, y te lo agradezco además un montón, Luis, con tanta claridad, porque ahora ahondaremos, este tema es para ahondar, ¿verdad? Y para sumergirnos, y tenemos otros dos invitados de excepción, en los misterios, en las sombras de la mente humana. Pero en todos esos 8 años de investigación médica de este caso, Luis, ¿has logrado algún tipo de comunicación con él? Imposible. Jamás, jamás. Es decir, yo muchas veces le he intentado hablar, le he intentado acariciar para ver si respondía, nunca reaccionó. Es decir, vamos a abrir el debate, porque ¿qué pasó entonces en ese momento? Mencionado, doctor Cabrera, buenas noches. ¿Qué tal? Siempre. Buenas noches, Iker. Es para apasionante. mí, perdóname, doctor, pero estos son misterios de verdad, de una injundia misteriosa. Quizá para mucha gente no lo sea, no lo sé. Pero esto, lo que tenemos aquí, que alguien puede llegar a ese estado, luego hablaremos del milagro, entre comillas, pero que se puede llegar a estos estados me parece increíble. Bueno, es que pensar que los médicos tenemos todas las respuestas es un error. Los médicos tenemos unas pocas respuestas. El resto de las cosas de la naturaleza no tienen respuestas, son inexplicables. Luego vendrá si es un milagro o no, pero inexplicable es la mayoría de los que vivimos. ¿Has conocido algún caso parecido? Solo he conocido 2 casos parecidos. La catatonía, como muy bien explicaba mi amigo Borràs, el problema de la catatonía, yo he conocido 3 casos y los 3 tenían diagnósticos diferentes. Y ese es el problema de la catatonía. La catatonía, por sí misma, no es un diagnóstico, es decir, no es gripe. Virus de la gripe, tenemos una gripe. Es una manifestación externa de algo que está detrás. Puede ser diferente. Por ejemplo, él ha mencionado, una esquizofrenia puede acabar en una catatonía, esquizofrenia catatónica. Una histeria grave, trastorno disociativo, puede acabar en una inmovilidad de 20 años. Y un trastorno neurológico, una hemorragia cerebral, puede acabar en una catatonía. Por lo tanto, tendríamos 3 catatonías de distinto origen. Y según el apellido principal, así eso. Porque, por ejemplo, antes decía que la catatonía histérica, que algunos llamaban captocormia, porque tenían unas pintas así raras, como ha mencionado él, cuando había un fuego, el tío salía. Y si era esquizofrénica, se quemaba. Digamos que era lo que nos enseñaban a los psiquiatras de nuestra generación en tiempos. El que tiene esquizofrenia y tiene catatonía, si hay un fuego se quema vivo. ¿Y me das un titular, doctor, como tú sabes, de lo que hemos visto, para luego debatir? Lo que hemos visto es un hombre que en un momento de su vida, por un trauma cerebral, se escondió por una hemorragia, probablemente, o una alteración en el fondo de su cerebro, y se escondió y salió solo cuando la voz de su madre le pidió auxilio. Manuel Martín Loeches, de sobra conocido, uno de los grandes expertos del cerebro en nuestro país, y claro, es que tiene que contarnos algo, ¿no? Porque el cerebro sigue siendo, en fin, esa caja de resonancia, esa antena con lo extraordinario, esa cosa que conocemos tan poco, pero que científicos como él se intentan afanar en llegar a las claves. Yo creo que es un caso sumamente interesante, ¿o no? Manuel, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Sí, seguro que es muy interesante, y desde luego yo me quedé impactado cuando me lo contaron y seguimos sin una explicación. No es habitual, desde luego, por lo tanto. No, desde luego que no. Yo he estado dándole vueltas a ver que, digamos, yo parto siempre del hecho de que si es un hecho real, descartada toda otra posibilidad, y esto ocurrió así tal cual lo estamos contando, y creo que es así, hay que buscar explicaciones, y buscando explicaciones incluso encontramos que puede haber claves para muchas cosas. Entonces imaginemos que realmente fue así, es una catatonía que tiene imposibilitada a esta persona. Y un poco, si nos adentramos en el cerebro, veremos que muchos de estos trastornos se deben a que hay una alteración muy importante de ciertos neurotransmisores, de ciertas sustancias químicas que hay en el cerebro. Hombre, si es por traumatismo, quizá no sea el papel principal, pero sí que hay ahí una alteración de la química de nuestro cerebro, ¿no?, que lleva a estos estados. El por qué y cómo en detalle no se sabe, pero podría ser la idea. Sí podría ser que una situación impresionante, una situación impactante, donde su madre le está gritando, donde está oliendo el fuego, donde la situación es de emergencia, activa otras sustancias químicas en el cerebro que de alguna manera compensan momentáneamente o invalidan aquel efecto de la otra química que está alterada, y es una situación límite que existen. Se dan muchos casos así, y de alguna manera pues aparta esa situación habitual, entra en una nueva y tenemos esto. Y vuelve podría de ser una nuevo explicación al estado anterior. Podría es ser como un despertar de un letargo, pero durante un espacio muy corto. Exacto, y lo importante, si esto fuera más o menos así como yo lo especulo, podría dar una clave de cómo sacar a esta persona y personas en su caso de ese letargo, porque si realmente ha salido, es que se puede salir, y por qué ha salido es lo que habría que investigar, qué es lo que ha hecho, descartando que sea un milagro, evidentemente, yo no lo creo,
¿Qué es lo que ha hecho? Que salga de ese letargo y entonces aplicar lo mismo, no de una manera tan traumática, es decir, no hace falta quemar un hospital, motivar pero un caso evidentemente límite, eso forma, es, ¿no? motivar el caso límite mediante la farmacología o mediante la estimulación eléctrica o algo así. Nos abre esa vía de posibilidades. Vamos a explorar un montón de cosas porque en este caso, y por supuesto, después de presentar al autor de este reportaje, a Paco Pérez Caballero. Paco, buenas noches. Buenas noches, Iker. Podéis intervenir en cualquier momento, Luis, Manuel, doctor, porque hay muchas cosas que se escapan aquí. Yo voy a lanzarlas porque a mí me dejan francamente boquiabierto, como casi siempre, pero en este caso más. Y quiero felicitar personalmente a Paco por esta investigación y por este reportaje de eso, de la tiniebla de la mente humana, ¿no? Paco, hay una cosa que todavía es más alucinante. No sé qué os parece y debatimos. Hay un momento en que el hermano, 20 años sin oír su voz, dice que le llama por teléfono. Sí, que dice que es Antonio y que ha habido un incendio en el hospital, pero que no se preocupe, que ya está controlado. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, porque estamos hablando del despertar, que puede ser o no milagroso, desde luego muy llamativo, pero hay algo más. Es que, por lo visto, abre una ventana que solo puede abrir los bomberos, y varios bomberos, porque pesa mucho, y además mueve varias camas. Y bueno, en las noticias que se dan se habla de que el incendio lo apagan entre los familiares de las personas que están allí, pues que no se pueden mover, esos familiares y alguien del personal, ¿no? Lo cierto es que la madre, la hemos oído en el reportaje, dice que allí no había nadie más y que ella oye la voz de Antonio. Antonio, si es verdad que despertó, también tuvo que recuperar de alguna manera esa fuerza perdida, esa atrofia que tienen los músculos, la tuvo que vencer para abrir la ventana, mover la cama. Desde luego, si sucedió, como cuentan los familiares, el hermano dice que su hermano, que llevaba 20 años sin hablar, le llama y le dice que no se preocupe, que está todo controlado. Su madre dice que oyó, como decía, humo, voy a apagar el fuego. Si todo sucedió así, la verdad es que... La pregunta que yo lanzo es, yo he escuchado, y abrimos, Luis, cualquier posibilidad de intervención, yo he escuchado muchas veces, no sé si leyenda urbana o no, esa madre que ve que van a atropellar a su hijo y su cerebro le proporciona una fuerza sobrehumana que dura ese momento y que salva a su hijo. Yo lo he escuchado, yo no sé qué hay de verdad o qué hay de leyenda. Es decir, situaciones límite, como decíamos Martín Loeches, que generan un estado concreto. Ahora, ¿cómo el estado físico, Luis, para acabar de tener todo el perfil de este hombre, era lo suficientemente atrofiado como para levantarse y generar toda esa acción? Y luego yo digo, ¿cómo llama a alguien a un teléfono con ese estado, ¿no?, de atrofia? También es otro misterio, ¿no? A nivel detectivesco, casi. Sí, realmente el caso, pues yo, ya digo, en los 8 años que trato a este paciente nunca he conseguido hablar con él. Es un paciente con una atrofia muscular importante porque nunca ha caminado, siempre ha estado en esta posición catatónica. Entonces, la fuerza, ¿dónde ha sacado esta fuerza, no? Claro, a lo mejor hay una explicación muy absurda, es que hubiera alguien escondido allí y hubiera abierto la ventana, ¿no? Pero sería una explicación absurda. No explica la llamada, Luis, pero claro, a su hermano, ¿no? Algo está ocurriendo en esa persona. La misma voz, me imagino, doctor, que la misma voz, cuando una persona no habla durante 20 años, me imagino que eso también cuesta recuperar el sonido de la voz, ¿no? Eso también se atrofia de alguna manera. Bueno, efectivamente, se sabe de muchos casos que recuperan la voz, incluso en niños, por ejemplo, que al cabo de unos años de no haber hablado, hablan, más o menos normalmente. Yo lo que puedo decir es que en los 8 años que lo conozco, a Antonio, pues a mí nunca me ha hablado. A veces hace algún grito, ha gritado alguna vez, quizás gritos de dolor, porque tenía la espalda muy destruida. Yo le daba muchos analgésicos, porque tenía que tener mucho dolor de estar en esta posición, ¿no? Pero lo que es hablar, ni una frase, no ha hecho ninguna frase ni ninguna palabra, solamente algún grito. Esto resulta extraño que pueda hablar por teléfono. Eso realmente... No hay que olvidar que este individuo tenía unos antecedentes, es decir, este individuo ha sido músico, ha cantado, ha hablado, ha tenido una vida social, es decir, él se puso enfermo a raíz del accidente, como has comentado, 20 y tantos años. Sí, hace más de 20 años. Hace 20 años que está incapacitado. Está incapacitado, pero quiero decir que el accidente supuestamente era de tráfico. Sí, fue un accidente de tráfico en la juventud. En la juventud. Cuando iba a un concierto, no sé exactamente qué edad tenía. Claro, pero él cantaba, él tenía un grupo musical, o sea, es decir, él se puede callar por la razón que sea y en un momento dado, esas palabras, como dice Martín Loeches, están ahí. Su madre, que es el único vínculo con la realidad, dice socorro o dice fuego, humo, y él despierta como la película Despertar, es aquella de dopamina, que era dar dopamina y que se iban despertando. Acordaros de Robert De Niro y tal, aquella película tan famosa, pero aquí no, aquí es de golpe. De hecho, yo he pensado un poco en eso que dices tú, porque de hecho hay un sistema de alarma que hay en el cerebro, en el tronco del encéfalo, que segrega unos neurotransmisores que son
relativamente incompatibles o de alguna forma interactúan con otros neurotransmisores que tienen que ver con la esquizofrenia, como la dopamina, por ejemplo, y al segregarse en grandes cantidades, ya digo, es un sistema de alarma, parece como muy lógico que en una alarma se hayan disparado, ¿no? Y hayan producido esos efectos colaterales que al final han ocasionado este despertar, ¿no? Muy parecido a la Ahora, llamar por teléfono ya no me cuadra. Eso no me cuadra. ¿Os cuadra o no os cuadra? ¿Qué opináis de esta escena, compañeros? El hermano asegura que se entera porque, claro, son dos testimonios, ¿no? La madre que cuenta esto, el fuego que se apaga, y el hermano que asegura que es la voz. Y que llega al hospital y los bomberos le explican que está todo ya sofocado y que todavía no había entrado nadie, y cuando suben a la planta resulta que solo están allí los enfermos y este chico. Es que realmente es una cosa impresionante. Es que son, al menos que yo vea, tres cosas muy raras. Una, que se despierte de su catatonía. La otra, que haya abierto una ventana que es imposible de abrir, que es el típico ejemplo de caso límite de madre que levanta un coche porque le va a atropellar a un niño. En este caso lo tenemos junto con el despertar. Y luego que llame a un hermano, que es un detalle de lo más absurdo, parece, ¿no? Claro, ¿y qué otra posibilidad podría haber? O sea, ¿cómo estos hechos probados de alguna forma o que están ahí pueden conjugarse en una historia que no sea tal y como la han contado a nivel casi milagroso o triple milagro, ¿no? No, pero no había más gente ahí. He oído mencionar que quedaban varios pacientes, ¿o claro, no? varios pacientes que no se podían mover porque es la unidad de enfermedades. Exactamente, la madre tenía una hemiplegia, estaba medio paralizada, y aquella unidad pues eran gente que había tenido embolias, la mayoría, que estaban paralizados, eran enfermos muy graves, muy mayores, que tampoco habían tenido fuerza para abrir la ventana. Parece ser que el personal sanitario, en el momento que hubo una explosión, porque se produjo una explosión muy fuerte también. Que esto también podía haber, quizás lo que pudo haber hecho reaccionar también al paciente fue esta explosión tan fuerte, ¿no? Claro, todo junto. Y claro, aquello, pues en el momento que pasó, podía haber sido una bomba, podía haber sido cualquier hecho y la gente salió corriendo, porque tuvo miedo, ¿no? Pero realmente es un caso extraño, ¿eh? Yo la verdad es que, por más vueltas que le doy, pues puede haber varias hipótesis, ¿no? Pero la solución no la acabo de encontrar. ¿Y el antes y el después? ¿En qué ha cambiado después? Por si nos da pistas. Es decir, después de todo aquello, él volvió a su estado, pero al mismo exactamente igual. Igual. Yo lo he seguido viendo a posteriori a estos hechos, y entonces ahora él sigue catatónico, sigue en su mundo, no habla con nadie, y entonces sigue al lado de su madre la acaricia. Lo curioso, pero yo creo que lo más curioso de este caso, es la simbiosis, la gran unión que hay entre él y su madre. Es algo impresionante. ¿Y ese vínculo podría explicar cosas como la telepatía, doctor? No lo sé, porque la telepatía es un elemento, digamos, científicamente poco demostrable. Pero que entre la madre y una madre y un hijo hay un elemento que no es explicable. Claro, comunicación, eso es cierto. Comunicación no verbal, si queremos no llamarle telepatía, ¿no? Bueno, efectivamente. Pero aquí hay un vínculo afectivo ligado a la madre, pero que es en las dos direcciones, ¿eh? Esta madre vive por su hijo y este hijo vive por la madre. O sea, es curioso porque una cosa que me llamaba la atención mucho de la madre es que no he visto casi una persona tan feliz como la madre. Ella me contaba, decía, yo soy muy feliz, me decía, porque yo tengo un motivo para vivir, y mi motivo para vivir es mi hijo. Yo me levanto y pienso en mi hijo y estoy contenta. ¿Ha habido a nivel cerebral experimentos entre madre e hijo? Es decir, ¿se ha experimentado o se ha buscado de alguna forma conexiones porque se piensa que ese vínculo es mucho más potente? Yo no conozco un caso directo hecho entre madres e hijos. Siempre se ha hecho entre gemelos, por ejemplo, o entre enamorados, personas que se quieren mucho, porque siempre se piensa, como ha salido aquí, que el vínculo afectivo es muy importante para esta transmisión telepática supuestamente que exista, ¿no? Que todavía... Los experimentos que se han hecho, pues unas veces muestran que hay algo, otras veces es difícil de replicar. Por eso es tan esquivo este tema, ¿no? Pero sí que me gustaría sacar un poco la idea, la anécdota, de que precisamente la electroencefalografía, que es una técnica que se ha utilizado mucho para estos experimentos, puesto que se supone que la actividad cerebral es lo que nos diga es objetivo, y entonces si a uno de los dos vinculados le ocurre algo, se puede ver en la actividad cerebral del otro, sería una prueba objetiva, surgió porque quien la inventó, que fue Hans Berger en los años 20, se vio sorprendido porque él, estando en campaña en la Primera Guerra Mundial, descubrió que un soldado que había muerto ese día, justamente ese día recibió una carta de su madre, diciendo a la madre que presentía algo, que le iba a pasar algo malo al hijo. Y entonces fue cuando este doctor decidió investigar sobre la telepatía
y fue quien inventó la técnica de la electroencefalografía. O sea que fíjate cómo se enreda todo. Me estás contando que el hombre que está detrás de ese salto está motivado también por una carta, por una premonición. Él se quedó convencido al ver aquella anécdota, aquella circunstancia, que la telepatía existía, como podía ser que una madre escribiera a un hijo diciendo que algo le iba a pasar, y le llegó justo el mismo día que murió. Y entonces se decidió ponerse a investigar sobre estos asuntos y gracias a eso inventó la técnica de la electroencefalografía. Podrá ser, poniéndonos en el lado escéptico, podrá ser que la familia, ante este acontecimiento, ha entrado en una esfera de la maravilla, la impresión y la llamada del hermano pueda ser explicada de otra forma. Pero claro, él asegura, estamos hablando también de emociones, ¿no?, muy fuertes, el incendio, la madre metida ahí, el salvamento. Él asegura que es que encima se identifica como Antonio. Voy un poco más allá, y esto es dar una vuelta de tuerca, ¿vale? Hay un momento en el reportaje de Paco en que esa mujer, de verdad que se nota que es una mujer muy afectiva, desprende eso, habla de que se encomienda, ¿no?, de alguna forma. Aquí aparece el factor, sea cual sea, ese que discute Manuel Martín Loeches, pero que está ahí, a nivel humano, de pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda a algo muy especial. Sí, ella llama a Santa Conchita, que ella es muy devota y es muy religiosa, entonces, bueno, la oímos llamarla con mucho ímpetu, incluso en los totales, cuando la entrevistamos, ella sigue mencionándola y dice que bueno, ella está convencida de que es a través de ese milagro religioso... Justo cuando dice eso es cuando pasa. Cómo recupera su hijo esa posibilidad de hablar, de moverse. Y fíjate que es solo por unos momentos, ¿no? Ella incluso dice, yo luego le he preguntado y ya no me quiere decir nada. Y estoy esperando a que él en algún momento recupere la posibilidad de hablar para explicarme qué fue lo que pasó allí. Yo lo primero que le pregunté, porque es la duda que tenemos todos, es si había alguien más allí. De verdad que no había nadie, y ella dice que los empleados no estaban por ningún lugar. O sea que los empleados no fueron, los enfermos los descartamos porque es una unidad donde, por desgracia, las personas no se pueden mover, con lo cual, mucho menos abrir una ventana de ese calibre, ¿no? Luis, factor milagro, por tanto, también presente en esta historia, a nivel muy humano, muy interno, ¿no? La madre cree que ha sido un milagro, no cree en una explicación médica, sino en que ha despertado por una invocación. Exactamente, sí, son una familia muy religiosa. Importante. Y la madre siempre, a lo largo de estos años, está convencida que su hijo se curará algún día. O por lo menos está convencido que su hijo, por la intervención divina, pues va a tener alguna cosa que le va a beneficiar, ¿no? Entonces hay que tener muy presente esta religiosidad que es muy anterior a que ocurrieran estos hechos de la familia, ¿no? Ahora, si es un milagro o no, claro, yo como científico, como médico, pues no puedo pronunciarme al respecto, ¿eh? Lo que sí puedo decir es que realmente es un caso insólito, sobre el cual no tengo respuesta. Expediente X médico, doctor, de primer nivel, desde luego, de esas cosas que en la carrera de uno, por eso nos alarmaste sobre esta historia, ¿no? Nos daste la información. Aquí está la esperanza de que muchas personas que son dadas por desahuciadas por completo, algo les haga volver. ¿No tendríamos aquí un caso de que el cerebro, de alguna forma, el ánima humana, yo no sé qué, nunca se rinde? Yo pienso, desde luego, el cerebro está lleno de misterios y nos quedan, afortunadamente, muchos años por seguir descubriéndolos, ¿no? Es un trabajo interesante. Pero, por ejemplo, hace muy poco tiempo, hace un par de años como mucho, se descubrió que personas en estado vegetativo tienen una vida interior súper rica, están pensando continuamente, son conscientes y se les daba por desahuciados. Pero metiéndolos en un escáner se ha visto que responden a preguntas con su actividad cerebral. Que eso sigue. Que sigue ahí, se les pregunta perfectamente si se llaman de una manera o de otra, si su perro se llama de tal manera y responden que sí o que no. Eso se descubrió hace muy poco, gracias a las técnicas, que no se descubrirá con casos como este, por ejemplo. Son ejemplos de que hay muchas cosas que no sabemos. O sea, que hay una vida interna, a pesar de que nosotros veamos un vegetal. Están ahí años tirados sin mover ni un músculo, porque al fin y al cabo este paciente se mueve de alguna manera o tiene sus movimientos limitados, pero los tiene. Pero personas hechas un vegetal, en estado vegetativo, tienen una vida consciente interior. Eso es un mensaje muy potente, ¿eh, doctor? Sí, porque es la esperanza para miles de personas que están postradas en sillas de ruedas, en psiquiátricos, en residencias de ancianos, etcétera, a las que hemos apartado de lado y tienen mucho que decir. La cuestión es saber cómo decirlo. ¿Cómo decírnoslo? Yo creo que será motivo de otra futura investigación, precisamente ese término, ¿no? Un poco vegetal. Y ahora, la investigación tecnológica, de la que tanto sabe nuestro compañero Manuel Martín Loeches, nos va indicando, y hablaremos de eso, cómo ahí sigue habiendo una vida, una actividad, aunque no se traslada
y no se comunica con nosotros. Bueno, yo creo que es un tema apasionante, lo hemos hecho con esta punta del iceberg. Esta historia en el fondo es una de tantas que traemos aquí además al principio del programa. Yo sé que va a tener un eco muy especial, que esto no se olvide, las noticias no lo sacaron, pero gracias al doctor Borrás y a Paco Pérez Caballero, nosotros contamos esta, yo creo que hermosa historia, hermosa y misteriosa historia. Así que os lo quiero agradecer especialmente y hasta la próxima, compañeros. Muchas gracias. Gracias, de verdad, gracias.